Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver las categorías gramaticales y vamos a enseñarte los trucos para distinguir unas de otras de una forma fácil y sencilla. Vamos a ver cuáles son las categorías gramaticales. Tenemos 9. El sustantivo, el determinante, el adjetivo, el verbo y el pronombre. También tenemos el adverbio, la preposición, la interjección y la conjunción. Las primeras 5 categorías gramaticales son variables, es decir, que tienen género y número. Las 4 últimas categorías son invariables, es decir, que no tienen género ni número. Vamos a empezar con el sustantivo. Primero, vamos a definir qué es. Los sustantivos son palabras que utilizamos para nombrar a los seres vivos, las cosas, las ideas y los sentimientos. ¿Cómo reconocerlos? Pues podemos poner los determinantes en la, los, las, un, una, unos, unas delante. Por ejemplo, tenemos la palabra oso. ¿Cómo sabemos si es un sustantivo? Pues lo primero es una palabra variable, es decir, tiene género y número, osa, osos y osas. Y lo segundo, puedo poner el determinante delante, el, oso, un, oso. Perfecto. Sería un sustantivo. Otro ejemplo. Cultural. Cultural es una palabra variable, puedo decir culturales, tiene número en este caso. Pero no puedo poner el determinante delante, no puedo decir un cultural, el cultural, no tendría sentido. Por lo tanto, ya sabemos que no es un sustantivo. Y muy importante, en los nombres propios no podemos realizar el truco de los determinantes delante, pero sí sabemos que empiezan con mayúscula, con lo cual es muy sencillo. Miguel, París, España serían sustantivos. Pasemos ahora al determinante. Primero, la definición. Son palabras que acompañan al sustantivo para determinar, cuantificar o especificar su significado. Truco. Podemos poner un sustantivo detrás. Veamos un ejemplo. Algún. Vamos a ver si algún es determinante. Lo primero es una palabra variable. Puede ser alguna, algunos y algunas. Y ahora vamos a ver si podemos poner un sustantivo detrás. Algún y el sustantivo puede ser bolígrafo. Algún bolígrafo. Tiene sentido. Por lo tanto, es un determinante. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la palabra con. La palabra con no tiene género ni número. Es invariable. Por lo tanto, ya sabemos que no es un determinante. Vamos a pasar ahora a los adjetivos. Primero, la definición. Los adjetivos son palabras que califican o describen alguna característica del sustantivo. Vamos a ver algún ejemplo. ¿Cómo reconocerlos? Responde normalmente a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo está? Por ejemplo, tengo la palabra alto. Lo primero es una palabra variable, por lo tanto puede ser un adjetivo. Si yo pregunto ¿cómo es? ¿Cómo está? En este caso responde a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es? Alto. Sería un adjetivo. Además podemos poner un determinante y un sustantivo delante. Por ejemplo, el niño, determinante más sustantivo, alto. Y respondería a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo está el sustantivo? En este caso niño. ¿Cómo es? ¿Cómo está el niño? El niño es alto. Perfecto. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos la palabra comí. Comí es una palabra variable. Comes, come, etc. Pero no me responde a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo está? Comí. No tendría sentido. Además, si añadimos un determinante y un sustantivo delante, no me va a responder a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo está ese sustantivo? Por ejemplo, el teléfono, comí. ¿Cómo es? ¿Cómo está el teléfono? La respuesta nunca sería comí. Por lo tanto, no es un adjetivo. Pasamos a la siguiente categoría gramatical, que es el verbo. Primero, vamos con la definición. Los verbos son palabras que expresan acciones u estados. Truco para saber si son verbos que tienen infinitivo. El infinitivo ya sabemos que tiene 3 conjugaciones, terminados en ar, en er o en ir. Tenemos la palabra jugamos, es una palabra variable, por lo tanto puede ser verbo, ya que podemos decir juego, juegas,
juega, etc. Tiene infinitivo, que en este caso de jugamos sería jugar, primera conjugación. Además, otro truco que podemos aplicar. Podemos poner un pronombre personal delante, es decir, podemos poner yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. En este caso jugamos, probamos, yo jugamos, tú jugamos, él jugamos, nosotros jugamos, nosotros, por lo tanto, es un verbo. Otra palabra, ni. Primero vemos si es una palabra variable, no tiene género ni número, por lo tanto, ya no puede ser un verbo. Vamos a la última categoría gramatical variable, que es el pronombre. Primero la definición. El pronombre son palabras que sustituyen a los nombres. ¿Cómo podemos saber si es un pronombre? Pues lo sustituimos por un nombre. Veamos un ejemplo. Tenemos la palabra él. Él es una palabra variable. Ella, ellos, ellas. Cambia de género y de número. Creamos una pequeña oración con él. Por ejemplo, él es alto. Ahora vamos a sustituir ese él por un nombre, a ver si es sustituible. Por ejemplo, por Miguel. Miguel es alto. Es sustituible, por lo tanto, él es un pronombre. Veamos otro ejemplo. Tenemos mía. Mía es una palabra variable. Por lo tanto, puede ser pronombre. La introducimos en una oración. Es mía. Y ahora vamos a sustituir ese mía por un nombre. Es mi pelota. Lo hemos sustituido por el nombre pelota. Por lo tanto, es un pronombre. Otro truco sería, si no es ninguna de las categorías gramaticales variables que hemos visto, pues ya sabríamos que es un pronombre. Ahora pasamos a las invariables. La primera categoría gramatical es el adverbio. Los adverbios son palabras que acompañan al verbo y nos indican cómo se desarrolla la acción. Muy bien. ¿Cómo sabemos si es un adverbio? Bueno, pues son las palabras que normalmente podemos confundir con un sustantivo o un adjetivo, pero en este caso no cambian de género ni de número. Vamos a ver algún ejemplo. Tenemos la palabra abajo. Abajo no cambia de género ni de número. No podemos decir abaja o abajos y abajas. No, no tendría sentido. Por lo tanto, es una palabra invariable. Es un adverbio. Otra palabra, tenemos feo. Feo cambia de género y número. Fea, feos y feas. Por lo tanto, ya no es un adverbio, es un adjetivo. Además, responde a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Feo. Es un adjetivo. Incluso podemos poner el determinante y el sustantivo delante, como hemos dicho anteriormente. El monstruo, feo. Y preguntamos al sustantivo ¿cómo es el monstruo? Feo. Feo, adjetivo. Pasamos ahora a la preposición. ¿La preposición qué es? Las preposiciones son palabras que establecen relación entre dos o más palabras. ¿Cómo podemos saber si una palabra es preposición? Muy sencillo, hay que aprendérselas. Estas son las preposiciones. ¿Que te resulta difícil aprenderte estas palabras? Bueno, pues te voy a dejar por aquí un vídeo con una cancioncita para aprenderte las preposiciones. Pero el único truco para saberlas es estudiar. Pasamos ahora a la interjección. ¿Qué son las interjecciones? Son palabras que se utilizan para expresar sorpresa, alegría, susto, alarma, para llamar la atención del oyente, para saludar o despedirse o para imitar ruidos. Truco: suelen ir entre exclamaciones. Veamos algún ejemplo. Tenemos a. A es una palabra invariable que va entre exclamaciones. Por lo tanto, es una interjección. Perro no es una palabra invariable, ya que podemos decir perra, perros y perras. Por lo tanto, no es una interjección. Además, le faltan las exclamaciones. Y pasamos a la última categoría gramatical, las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Son palabras que establecen relación entre dos o más palabras o grupos de palabras. El truco que podemos utilizar, que no es ninguna de las anteriores palabras invariables, es decir, no es un adverbio, no es una preposición y no es una interjección, entonces sabemos que es una conjunción. Os voy a dejar por aquí las conjunciones más frecuentes, para que les echéis un vistazo. Pero vamos a verlo. Tenemos y es una palabra invariable, porque no tenemos ni género ni número. No es un adverbio, no es una preposición y no es una interjección, por lo tanto, es una conjunción.
nos establece la relación entre dos o más palabras o grupos de palabras. En este caso, imaginaros que decimos la casa y el coche. Nos establece la relación entre estos dos grupos de palabras. Dicho esto, vamos a clasificar categorías gramaticales dentro de una oración. En primer lugar, localizamos siempre los sustantivos. Los sustantivos en este caso es niña. ¿Por qué? Porque podemos decir la niña, una niña, como hemos visto anteriormente. Y también vestido. ¿Por qué? Porque podemos decir el vestido, un vestido. Siguiente categoría gramatical, los determinantes. Los determinantes siempre se encuentran antes del sustantivo. Por lo tanto, delante de niña hay un determinante y delante de vestido hay un determinante. Ahora pasamos a los adjetivos. Preguntamos a los sustantivos cómo es, cómo está. ¿Cómo es, cómo está la niña? No hay respuesta, no hay adjetivo. ¿Cómo es, cómo está el vestido? El vestido es rosa, por lo tanto, rosa sería nuestro adjetivo. Ahora pasamos al verbo. El verbo es llevaba. ¿Por qué? Porque podemos poner un infinitivo, llevar, y un pronombre delante del verbo, que en este caso es ella llevaba. Vamos a la siguiente oración. Ese gato y mi perra Laika están enfermos desde ayer. Primero los sustantivos. Tenemos gato, ya que podemos decir el gato, un gato. Perra, ya que podemos decir la perra, una perra. Y Laika, que es un sustantivo propio y por esa razón empieza por mayúscula. Delante de los sustantivos tenemos los determinantes, en este caso ese y mi. Ahora vamos a preguntar a los sustantivos. ¿Cómo es, cómo está el gato? ¿Cómo es, cómo está mi perra Laika? Pues la respuesta sería están enfermos. Por lo tanto, enfermos es el adjetivo. Ahora pasamos al verbo. El verbo es están. ¿Por qué? Porque tiene infinitivo, que es estar, y podemos poner un pronombre delante. Ellos están. Pronombres no encontramos. Por lo tanto, pasamos a las palabras invariables. En primer lugar, tenemos ayer. Ayer no tiene género ni número, por lo tanto es un adverbio. No existiría ayera ni ayeres. Luego pasamos a las preposiciones, que como nos lo sabemos que desde es una preposición. Ahora las interjecciones, no hay palabras entre exclamaciones, por lo tanto no hay. Y por último, la última palabra que nos queda es una conjunción. Nos está uniendo dos grupos de palabras, ese gato, mi perra Laika. Pasamos a la siguiente oración. Vamos a por ella. El equipo de mi barrio obtuvo una importante victoria. Primero los sustantivos. Equipo, ya que podemos decir el equipo, un equipo. Barrio, ya que podemos decir el barrio, un barrio. Y victoria, ya que podemos decir la victoria, una victoria. Lo que hay delante del sustantivo es el determinante. En el caso de equipo, el, en el caso de barrio, mi, y en el caso de victoria es una. ¿Por qué? Porque nos han puesto una palabra entre medias. Realmente sería una victoria importante. Ahora preguntamos a cómo están los sustantivos. ¿Cómo es el equipo? No hay respuesta. ¿Cómo es mi barrio? No hay respuesta. ¿Cómo es la victoria? La respuesta es importante. Importante, adjetivo. Vamos ahora a los verbos. En este caso, obtuvo es nuestro verbo, porque tenemos el infinitivo obtener y podemos poner el pronombre delante, que es él o ella obtuvo. Pronombres no encontramos, por lo tanto, no lo ponemos. Y ahora pasamos a las palabras invariables. Adverbios, no hay. Preposiciones, sabemos que es de, porque nos las hemos aprendido de memoria. Por lo tanto, de preposición. Y vamos a la última oración. Compraremos los diccionarios mañana por la mañana. Diccionarios, nuestro sustantivo. ¿Por qué? Porque podemos poner un determinante delante. Los diccionarios, unos diccionarios. El primer mañana no es un sustantivo porque se refiere al día que sigue al de hoy. Es decir, mañana, no hoy ni ayer, mañana. Por lo tanto, es una palabra invariable. No es un sustantivo. En cambio, el segundo mañana se refiere al tiempo que transcurre desde la medianoche hasta el mediodía. Por ejemplo, me he levantado por la mañana. Me levanto por las mañanas. Como veis, es una palabra variable. Aunque sea la misma palabra, tiene diferentes significados y puede actuar como sustantivo o como adverbio. Por lo tanto,
sí sería un sustantivo, ya que podemos decir la mañana, una mañana. Delante de los sustantivos encontramos nuestros determinantes, los determinante, la determinante. Adjetivos, preguntamos, ¿cómo son, cómo están los diccionarios? No hay respuesta. ¿Cómo es, cómo está la mañana? No hay respuesta, no hay adjetivos. Verbos, compraremos es nuestro verbo, ya que tiene el infinitivo comprar, y el pronombre podemos poner nosotros compraremos. Pronombres no hay, pasamos a las invariables. Mañana es un adverbio, ya que es una palabra invariable, como hemos visto anteriormente. Y por es una preposición, que ya nos la sabemos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a dejar ejercicios de oraciones analizadas resueltas para que practiques. Cualquier duda en los comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.